Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el tema de esta noche tiene que ver con la manera en cómo vivimos nuestra vida en el hogar, en nuestras casas. ¿Cómo se llama? Ahí lo tienen en pantalla. Violencia doméstica. Esta violencia que muchas veces pareciera pasar desapercibida, a veces escondida, a veces la víctima sin saber qué hacer y así toda una vida. Entonces, ¿qué es la violencia? ¿Cuáles son sus formas de expresión? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y quién está con nosotros para desarrollar este tema? Bueno, pues nada menos que nuestra psicóloga de cabecera, la psicóloga Olga Valerio, a quien saludamos con mucho gusto desde hace un ratote que no estábamos juntos aquí en Carpe Diem, pero que ahora nuevamente, maestra, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy agradecida de estar contigo y con tu público maravilloso atendiendo un tema tan necesario. Pues sí, porque tú siempre abordas temas como muy, no solo polémicos, pero espinosos, maestra. Sí, desafortunadamente es una situación tan frecuente, pero a la cual nos hemos acomodado tan bien, entre comillas, que ya lo vemos como normal, ¿no? O sea, sabemos que en la casa del vecino le pegan a los niños o golpean a la esposa o escuchamos gritos todo el tiempo hacia los niños y no hacemos nada y decimos, ay, la señora ya se puso a gritar, ¿no? O el marido ya le está pegando, pero no hacemos nada más y tendríamos que entender que la violencia no es una forma de vivir. A ver, maestra, danos luz, dinos entonces, ¿qué es la violencia doméstica? Pues fíjate que para poderla entender bien, yo creo que habría que remitirnos inicialmente al código penal que dice ahí en relación con la violencia doméstica, porque es un delito, o sea, no es un asunto particular, ¿eh? Esto de que los trapitos sucios se lavan en casa, pues lo decían nuestras abuelitas del siglo pasado, pero en pleno siglo XXI no podemos seguir permitiendo que la violencia se esté solapando. Entonces tenemos aquí una, una definición de qué es la violencia doméstica, por lo menos en lo que respecta a la legislación en la Ciudad de México. Tenemos la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la cual dice que la violencia familiar es aquel acto de poder u omisión intencional, es decir, lo que se hace y lo que no se hace, pero se debería de hacer, recurrente, cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los derechos reproductivos a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio conyugal que tenga parentesco o lo haya tenido por afinidad civil, por matrimonio, concubinato o mantenga una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño. Yo creo que ahorita que lo fui diciendo, todo el mundo empezó a decir, los que tienen este problema, dije, sí, 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 ok, eso es violencia Y esa es la intrafamiliar. definición legal. Sí, Ajá. y, y emocionalmente, Ujú. ¿qué es? Puse ahí una diapositiva de un El monstruo que monstruo, está sí. acechando a dos personas, ¿no? Ujú, Qué ujú. es esto? Es un monstruo que nos está acechando, pero al cual estamos muy acostumbrados. O sea, te digo, escuchamos que la señora le pega y le pega feo a los niños y no hacemos nada, ¿no? Porque decimos, pues es su mamá, si quiere que se lo coma en caldo, decían los abuelitos, ¿no? Pero no, o sea, definitivamente no puede ser esa situación. Sí habría que dar parte a las autoridades o intervenir
amorosamente con estas personas y decir, oiga vecina, si necesita algo, si quiere que le ayude con los niños. Fíjate que ahorita se está dando mucho con esto de la pandemia y el confinamiento, que las mamás ahora, aparte de su trabajo, también tienen que hacer el trabajo de los niños, que no le entendía aquí a la maestra, que no le entiendo a la tarea. Entonces las mamás van y ¡zas! Le dan uno al niño, ¿no? Y el pobre niño pues ya no sabe ni qué hacer. Entonces, a veces necesitan pues de la ayuda de alguien. Más que escuchar los gritos del niño, tendríamos que decir, si yo sé matemáticas, por ejemplo, le digo, yo le ayudo al niño en matemáticas, es decir, ayudarle, ¿no? Para que esta presión no sea tan dura y podamos pasar todos un ciclo escolar feliz en el que no necesariamente sea un martirio, ¿no? Esta situación de confinamiento aunada a las clases en línea, que sí suelen ser un poquito complicadas, ¿no? Sobre todo si el maestro no puede hacer las dinámicas, no puede hacer las divertidas, pues imagínate estar frente a una computadora tantas horas, pues sí, yo desespera a los niños y desespera a los papás de los niños también. Maestra, antes de pasar a que nos expliques cómo se manifiesta la violencia doméstica, cuáles son sus formas de expresión, te preguntamos, la violencia doméstica por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, como que siempre la enfocamos a que las víctimas o son las mujeres o son los niños, pero se puede extender de manera horizontal también, ¿no? Es Sí decir, puede ser podemos en también incluir al hombre, ¿no? También, o incluso a los sí, papás, no lo sé. Uh-huh. sí, a los papás, sobre todo cuando ya son mayores y ya no se Uh-huh. pueden defender, ¿no? La Uh-huh. violencia entonces ahí sería todo acto violento, directo Uh-huh. o omisión de cuidado de los padres. O sea, Uh-huh. cuando ellos necesitan ayuda y no se les brinda esa atención, eso también es violencia doméstica por Uh-huh. omisión. Ajá. Uh-huh. Sí. O ¿Cuál? no atender a los niños en sus necesidades más básicas, eso también es violencia. Hay papás que dicen, yo no le pego, pues sí, pero Uh-huh. no le das de comer a tiempo, no le das lo que necesita, pues eso es violencia también. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuáles serían entonces algunas formas de expresión, de manifestación de la violencia doméstica, maestra? Bueno, yo ahí les puse 4 que Uh-huh. podríamos ahí englobar la mayor parte de las violencias. La primera es la física, ¿no? La que es así la más brutal, pero además que se puede demostrar. Digamos que en la violencia física el golpe sí se puede manifestar en el Ministerio Público, ahora la Fiscalía, y decir, mira, aquí traigo el golpe, aquí está, aquí me pegó, ¿no? O esta parte de mi cuerpo está fracturada, etcétera. Entonces, la violencia física inicia pues con un pequeño pellizco, luego con un aventón, una cachetada, ya después, pues mira, a mí me ha tocado ver a niños, por ejemplo, que en la escuela me ha tocado ver niños a los que he tocado por la espalda y el pobre niño se queda así y lo veo, trae ahí el verdugón del cinturonazo que le dieron en la espalda y los he visto sangrar. Entonces Uh-huh. nos quedamos así como preocupadísimos por ese niño. A veces ese niño que se porta mal, pero que en la escuela ya ni le decimos al papá mejor porque sabemos que le va a dar una golpiza y entonces pues ya no sabemos qué es peor, ¿no? Si eso, o no decirle que se porta mal porque el papá lo golpea o la mamá la golpea de una manera increíble. Uh-huh. Entonces, esa violencia física deja una situación de frustración y dolor sin ningún sentido en el niño. Le hace entender que pues sus papás no lo quieren, que él no es amado, que él no es esperado, de él no se espera nada bueno. Y Uh-huh. en las estadísticas nos dice que es donde más existe, pues deja la sensación también de que ella merece esa vida, porque además en el imaginario colectivo dicen, está ahí por su gusto.
No, ninguna mujer, ningún niño está ahí por su gusto, ¿eh? Okay. Todos son víctimas. Entonces, recapitulando, los 4 tipos de violencia son... La física, que es la que acabamos de explicar, la psicológica o emocional, la económica y la sexual. Vayamos a la psicológica o emocional, en la que a lo mejor hay personas que no golpean, incluso hay hombres que dicen, yo no soy macho, yo sí te dejo salir a trabajar. Ay, no, pues gracias, ¿eh? Ahora resulta que necesitamos permiso, ¿no? Eso es violencia psicológica. O cuando dicen, ay, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Regrésate, esa faldita no me gusta, ese escote tampoco, ¿por qué te pintaste tanto? ¿A qué horas vas a llegar? ¿Con quién estás? ¿A dónde? Todo es violencia psicológica. Más fuerte todavía cuando se trata de un psicópata. Cuando se trata de un psicópata son expertos en no golpear. Se dan a la tarea de no golpear, pero porque lo hacen emocionalmente hablando. Entonces, no hay manera de que la víctima vaya a la fiscalía a decir que la maltratan. Incluso me ha tocado escuchar a jueces que le dicen a la víctima, pero no la golpeó, entonces no es violento. Los he escuchado. Y entonces, híjole, qué mal que no se puede sacar una radiografía del alma para que yo le pueda decir cómo tiene fracturada la autoestima a la persona, ¿no? Entonces, la violencia psicológica es igual de grave que la física y el problema es que no puede demostrar así como la física, ¿no? Y luego tenemos la violencia económica que generalmente se da pues del varón hacia la mujer y hacia los hijos, dejan de darle dinero a los hijos como una manera de castigar a la mujer, ¿no? Como una manera de expresarle su odio, su repudio, y entonces dejan de dar, renuncian a sus trabajos con tal de no pasar pensión alimenticia, por ejemplo, los he visto, ¿no? Renunciar a empleos fijos con tal de no pasar pensión alimenticia. Eso es violencia económica. Y la patrimonial tiene que ver con quitarle sus bienes, robárselos. Afortunadamente la legislación ya cambió en ese sentido, pero todavía hace 15 años, aunque no me lo creas, Abel, no había el delito de robo entre cónyuges. Entonces, si el señor se llevaba la tele, el refri, sacaba todo en la casa, ¿qué crees? Que no había manera de denunciarlo porque era tu esposo. Afortunadamente eso ya cambió y ahora si al señor se le ocurre hacer eso, sí hay robo entre cónyuges, pero imagínate, tiene poquitos años que eso cambió. Nomás para que veamos cómo andamos en ese asunto, ¿no? Y luego la violencia sexual. La sexual, sí. Con obligar a la persona a hacer cosas que no quiere. Es más violento todavía cuando se trata de los menores, ¿no? ¿Cuántos casos tristemente atiendo sobre este asunto con los menores? He atendido hasta niños chiquitos, Abel, de 3 añitos o que no llegan ni a 3 años, que los tocó su papá. Terrible. ¿No? Sí, o sea, es una cosa espantosa que cuando uno lo escucha dice, ¿cómo es posible que inconcebible, de veras, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más complicado? Cuando la mamá no le cree, cuando la mamá dice, pero ¿estás seguro? Porque si no fue así, mira, se va a ir a la cárcel y luego, ¿qué va a hacer allá? Claro que un niño no va a decir una mentira en relación con esto, o sea, para empezar es bien difícil de confesarlo, y si ya lo confesó, a ver, míreme bien a los ojos usted que está en la televisión, créale, créale al niño porque no está diciendo mentiras. De entrada, cuesta muchísimo trabajo revelar que ha sido víctima de violencia sexual. Créale a su hijo. Si dice que lo tocó, es cierto. Si dice que le hizo más cosas, es cierto. Ningún niño de esa edad puede inventar las cosas que yo he escuchado en terapia. Así es que créale a su hijo y busque atención psicológica, legal, médica y denuncie, porque a ese señor no se le va a quitar la maña, ¿eh? Ninguno cambia por eso. Luego me dicen, pero a lo mejor va a cambiar. No, el violento sigue violento hasta el último día de su vida. A veces le bajan un poquito porque ya están viejitos y ya no tienen fuerza, pero siguen siendo violentos de alguna manera. Amigos de Cadena Sur,
Pues la psicóloga Olga Valerio nos está dando luz acá sobre lo que es la violencia doméstica. ¿Ustedes conocen a alguien que sufre de violencia doméstica? Ella nos está explicando los tipos de violencia doméstica, pero también es importante conocer cuáles son las consecuencias, qué pasa con las víctimas que sufren de violencia doméstica, pero sobre todo también ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a escuchar las recomendaciones, las sugerencias de la psicóloga después de esta pausa comercial. Regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche hablando sobre violencia doméstica, que es el tema de Carpe Diem, y está con nosotros la psicóloga Olga Valerio, quien ya nos explicó qué es la violencia desde el punto de vista legal, qué es la violencia desde el punto de vista emocional, cuáles son los tipos de violencia, sus formas de expresión. Y pues ahora, maestra, vamos a hablar de las consecuencias. Digo, es común ver a adultos agresivos, adultos, no sé si introvertidos, no sé si, pues adultos que adquieren malos hábitos y muchas veces, pues esto es como consecuencia de una violencia en exceso durante su infancia, maestra. Sí, de hecho las personas violentas han sido niños violentados que nunca pudieron atender ese asunto y como no conocen otra forma de relacionarse, pues la vuelven a multiplicar y así, ¿no? De hecho está en esto de que en estos memes que de repente sube la gente a redes sociales que dice que pues yo soy así gracias a las golpizas que me dio mi mamá o mi papá, pues no, no es cierto. Hay muchas cosas que tenemos ahí atoradas gracias a la violencia que los padres ejercieron sobre esos adultos que ahora repiten ese modelo. Así es que, bueno, pues entre las consecuencias de la violencia doméstica está los efectos en la salud física, pues sobre todo, por ejemplo, cuando es violencia física, pues hay heridas, a veces embarazos no deseados, problemas ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, comportamiento autodestructivo. Me ha tocado ver pacientes que tienen una infección de transmisión sexual, pero no pueden hacer que él tome también el medicamento para que esto se pueda reducir, ¿no? Pero sí la obliga a seguir teniendo relaciones sexuales. Entonces, bueno, pues imagínate, eso da como consecuencia que tenga una enfermedad de transmisión sexual por muchísimo tiempo. Los efectos sobre la salud mental básicamente inciden en los problemas de depresión, miedo, ansiedad y disfunciones sexuales. Me ha tocado ver pacientes que dicen que son frígidas
cuando en realidad lo que tienen es un mal amante, ¿no? Es una persona que no sabe tener relaciones con ellas y por eso, pues es más fácil echarle la culpa a la mujer que aceptar que él no sabe hacerlo. Y los resultados fatales que tenemos de aquí son el suicidio, el homicidio o muertes por infecciones de transmisión sexual. Y en los niños las consecuencias son las dificultades en cuanto al aprendizaje, son niños que les cuesta mucho trabajo en la escuela aprender, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, vigorexia, etcétera, y tendencias suicidas, el cutting, todo esto que hacen los niños de cortarse en las muñecas y eso son tendencias suicidas que tienen que ver muchas veces con violencia familiar de la cual no hablan, ¿no? ¿Qué Digamos hacer que al grandes respecto? rasgos esas son. ¿Qué hacer al respecto, maestra? Fíjate que aquí es muy importante ver lo que se habla a nivel internacional. Las personas que sufren violencia, dice, suelen aceptar como normal su situación y hasta pueden sentirse culpables de lo que pasan. Entonces, lo primero es no juzgar a la víctima de violencia doméstica. Nadie está ahí porque le gusta, dicen a veces. Es que está ahí ella porque le gusta, porque cuando se le defiende dice, no, no te metas, es mi marido. Bueno, sí, pareciera que le gusta, pero en realidad no, a nadie le gusta estar sufriendo. Se siente culpable por no haber hecho una relación de pareja más sana y entonces piensa que se lo merece. Ahí lo que ella necesita es atención psicológica, no que la estemos juzgando. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cree usted un ambiente que le transmita tranquilidad, confianza y seguridad a la víctima? Si es su hija, pues dígale que su casa está abierta para que ella pueda llegar ahí con sus hijos. No la castigue con la culpa nuevamente, no le diga, pero es que tú tienes la culpa, la otra vez te dije que lo dejaras y no quisiste, ahí sigues, te ha de gustar. Todos esos comentarios, hacérselos a la víctima solo la hace sentir más sola, más aislada y la deja más a merced de su verdugo. Así es que esos comentarios hay que quitarlos de nuestro vocabulario. ¿Qué más hacer? Escuche. Escuche sin juzgar, solo escuche. A veces la víctima lo único que necesita es alguien que se ponga a un ladito de ella y escuche lo que tiene que decir o escuche a los niños lo que tienen que decir. Y a veces con eso ellos mismos van encontrando el camino. También ofrezca acompañarla, si es su amiga, si es su amiguito, si es su alumno, por ejemplo, ofrezca acompañarlo, ofrezca decirle, para otra vez, si tú quieres denunciar, yo voy contigo. Si tú necesitas un psicólogo, aquí está el teléfono. Si tú necesitas un médico, yo puedo acompañarte. Es decir, que la persona sepa que puede hacer ese proceso acompañado de alguien que sí las cree y que sí lo quiere. ¿Ok? Eso es muy importante para una víctima. Saber que no va a ir solito, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar? Sí, adelante, por favor, maestra, si quieres terminas esto y nos hablas de cómo podemos trabajar en el empoderamiento. Exactamente, voy a eso. Todo esto que acabamos de decir es precisamente empoderar a la víctima. Es decir, que ella sepa, él sepa que sí hay una persona que lo escucha, que le cree, que lo quiere, que lo acompaña, que lo puede ayudar y que le va diciendo todas sus cualidades y todas sus gracias y todas las cosas lindas que tiene, es ayudarlo a empoderarlo o a empoderarla. Entonces, tenemos que hacer esa red de ayuda, de apoyo, para que la persona, lejos de ser juzgada, sepa que sí la podemos entender y que sí podemos y queremos ayudarle, que no la estamos juzgando. Muy bien. Ahora bien, maestra, pues se han escuchado comentarios de gente que sufre de violencia doméstica y particularmente la mujer, darle un enfoque a esta situación como, pues esta es la cruz que me tocó cargar o la verdad es de que a mí me dijeron, me educaron de que la mujer debe de ser sumisa y que debe de estar siempre en obediencia hacia el hombre y entonces nunca despiertan de este letargo. Tú, maestra, desde tu trinchera,
desde tu perspectiva, que has trabajado sobre la salud emocional con gente así, por favor, danos recomendaciones que abran los ojos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se sufre de violencia doméstica? Lo primero es entender que es una práctica y una enseñanza colonial. Viene de la filosofía judio-cristiana y casi de todas las filosofías y religiones que hablan de que la mujer tiene que someterse, que los menores tienen que someterse, ¿no? Que sea como seas tu papá, sea como seas tu mamá, aguántate, ¿no? Sea como seas tu esposo, es decir, siempre hay un yugo que hay que respetar, pero el tema es que de repente ese yugo resulta bastante complicado de llevarse porque es violento, ¿no? Entonces, si usted está en una situación de esa, lo primero es que sepa que no está solo, que sí hay instituciones que los pueden ayudar. Ahí yo creo que también hay que hacer un llamado enérgico a las autoridades competentes, porque de repente, también he escuchado gente que va a las instancias de la mujer, por ejemplo, y les dicen, híjole, es que ahorita no podemos atenderlo porque no tenemos psicólogos. Y tú dices, o sea, ¿qué pasó? Pues que no están para eso. O no nos toca, o el abogado no lo puede acompañar en esto. Es que para eso están esas instancias, para ayudar. El DIF también, aunque el DIF no tiene fuerza jurídica para hacer algunas cosas, y esas son las cosas que se deberían de cambiar en políticas públicas. Si usted es víctima de violencia doméstica, piense que la violencia no es una situación normal de vida. Es decir, aunque le haya dicho el padre, el pastor, o su papá, su mamá, que esto es lo que le tocó vivir, no es cierto. Es una enseñanza colonial que nos dijeron que así son las cosas, pero no es verdad. Usted merece una vida sana y equilibrada. Nadie merece estar viviendo bajo la violencia o el yugo opresor de nadie. Usted debe saber que debe empoderarse y adueñarse de su vida, que usted es valioso, valiosa, que usted debe poner límites para que el violentador sepa que con usted no va a poder. Y no se sienta culpable, eso es muy importante. En la víctima el sentimiento de culpa se convierte en un perro rabioso que la está mordiendo todo el tiempo. Entonces póngale límites a ese perro sentimiento de culpa y hágalo a un lado y empodérese. Busque ayuda profesional de tipo psicológico, legal y médico. Son las 3 personas que le pueden ayudar. No es solo poner la denuncia, porque también me ha tocado ver personas que súper golpeadas y con el dolor encima van a poner la denuncia. Y luego hay una figura legal con la que yo tengo un problema ahí terrible de el perdón. Usted puede otorgarle el perdón. No, una vez que denuncie, no otorgue el perdón. Y jurídicamente ya no debería existir, porque ese es un recoveco por el que se escapa el violentador. Me ha tocado ver asuntos en los que a la gente le pegan y cuando yo platico con ellos resulta que el señor ya golpeó a más personas y ya tiene denuncias y todas las víctimas le otorgaron el perdón. Y como lo ha hecho en diferentes estados de la República, como que en ninguno pasa nada. Y entonces lo dejan ir o llegan a un acuerdo económico en el que le da 20,000 pesos y con eso queda, pero el violentador la va a seguir buscando. Entonces no le otorgue el perdón, que se vaya a la cárcel y que asuma ahí lo que a usted le hizo. Esto sí tendría que quedarnos claro, porque de otra manera el violento sigue prófugo, sigue buscando víctimas y sigue haciendo de las suyas. Maestra, mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado y Juan Pablo Torres, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos agradecerte el que tú estés siempre ahí, presta para guiarnos, para darnos esta información que tú sabes, la misión de Carpe Diem es llevar a la sociedad, a las familias, a todas las personas, pues este tipo de consejos, este tipo de información que les permita trabajar en su salud emocional,
en tener una forma de vivir más plena. Así es de que te agradecemos y te preguntamos cómo te gustaría despedirte en un mensaje para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente los de Carpe Diem. Pues quiero decirles que la violencia no es una forma normal de vida. Si tú estás pasando por esto o incluso tú te has identificado como una persona violenta, busca ayuda. También para ti hay una solución. Un espacio terapéutico donde puedan escucharte y puedas cambiar tu conducta violenta es una manera de iniciar. Así es que hay que buscar ayuda profesional. Mil gracias, maestra. Gracias a ti, Abel. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.